Bueno, inicio la grabación. El tema de hoy va a ser básicamente ya como empezar a entrarle al vocabulario y a la comprensión de lectura de manera como más profunda. ¿Se acuerdan que la clase pasada ya estuvimos revisando un poco esto de la comprensión de lectura, de identificar las ideas principales de una lectura y a partir de ahí responder preguntas, ¿no? Pero en esta ocasión, además de hacer ese repaso, también vamos a estar, digamos, aprendiendo un poco el vocabulario y ejercitando esta estructura de las oraciones en pasado, ya sea de manera de pregunta, negación o positivas. Esas tres formas de estructurar las oraciones, pues bueno, a veces tienen ciertas dificultades, entonces a partir de estos ejercicios vamos a irlas mejorando, ¿no? Entonces, pues bueno, iniciamos la clase número 11. Antes de iniciar, perdón, me quiero que sepan que pues ya esta sería la penúltima clase antes de vacaciones, ¿no? Lo que sería el receso académico. Ya ven que hoy el maestro Jorge publicó en el grupo de WhatsApp, pues básicamente las instrucciones y el calendario y todo lo importante que debemos tener en cuenta antes de el receso académico, ¿no? Entonces, pues el periodo vacacional va a ser del 2 al 15 de abril y regresamos a clases el 17 de abril, ¿no? En el caso de Sabatino, pues ya no tendrían clases ni el sábado 1 ni el 8 de abril y regresarían el 15. Pero bueno, nosotros estamos dando clases entre semana, entonces en nuestro caso serían las vacaciones del 2 al 15 de abril y regresaríamos hasta el 17 de abril. Eh, Tomen sus precauciones tanto para hacer los pagos, porque acuérdense que los pagos se hacen los 10 primeros días del mes, pero en este caso pues sería a través de transferencia o este depósito, ¿no? Ya ustedes toman foto a lo mejor al voucher y lo guardan y cuando regresemos el 17 pues ustedes marcan la caja y piden pues la cita para que hagan todo, digamos, la recopilación del voucher y todo el proceso, digamos, formal de la inscripción, ¿no? Entonces, bueno, como nos vamos a ir estas 2 semanas, no quiero que nos vayamos sin tener claro totalmente el tema del pasado, de los verbos en pasado, cómo conjugar las ideas en pasado y sobre todo cómo hacer esta comprensión de lectura a partir de, digamos, ideas generales, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho lo anterior, pasaríamos a los ejercicios, que en este caso son 10 oraciones que ameritan corregir ciertos errores, ¿no? Cada una de las 10 tiene una o dos o más errores gramaticales, es decir, tienen un error en la escritura y ustedes tendrían que detectarlo y entonces, digamos, corregirlo, ¿no? Redactar la manera correcta de hacerlo. Todas están en pasado, entonces, pues vamos a irlas revisando una por una y ya después dejo de compartir en presentación para que las vayamos editando, ¿sale? Entonces, la primera nos dice, es una pregunta, what time did you got up this morning? La segunda, I no like Tom Cruise new film. La tercera, Jane studied very hard for her exams and passed them all. La 4, what did you do in your last birthday? La 5, I had a shower when the phone rang. Ahí el phone me falta un H. Esa sí no la tienen que corregir ustedes, ahorita la pongo. The 6th one I was stuck in my driving test 3 times before I passed. 7, David tells a joke but nobody laughed. ¿No? La pronunciación del verbo reír en su conjugación pasado, acuérdense que en este caso todos, casi todos los que tienen GH más la terminación ED,
sonarían como una especie de F, ¿no? En este caso, no, nobody laugh sería la pronunciación a pesar de que se escribe diferente, ¿no? En la frase número 8 tenemos The baby peacefully was sleeping. La 9, What did you do in Monday evening? Y la 10, Where did you live when you met Frank? ¿No? En la primera, pues bueno, nos dicen que nos preguntan acerca de lo que hiciste esta mañana. Entonces, les vamos a empezar a corregir una por una, pero déjenme la pongo para editarla. Ahí está, a ver. No sé si creo que está muy chiquita, a ver. Ahí se ve bien. Sí, ¿no? A ver, en la primera, pues está mal, ¿no? ¿Cuál es el error y cómo tendríamos que redactarla? What time, eso sí está bien, ¿no? Porque pues todas las preguntas empiezan con what, where, how. What time did, también está bien, ¿no? Luego el sujeto, did you, y luego acuérdense que este es un verbo compuesto que significa levantarse, pero como estamos hablando en pasado, pues aquí la persona lo puso en pasado. Pero como es una pregunta, ¿cómo tendría que ir ese verbo en la pregunta? Got up está mal. ¿Cómo tendría que ir? What time did you get up? Exactly. Thank you very much. This morning. Did you get up this morning? Exactly. ¿No? Acuérdense, como ya estamos utilizando el did, no es necesario que el verbo, entonces, esté en pasado, ¿no? Que este fue el error justo de esta primera, pregunta, ¿no? Porque pues aquí lo conjugar en pasado, pero no es necesario porque ya tendríamos aquí el did que hace ese trabajo de indicarnos el pasado, ¿no? En la 2 tenemos I not liked Tom Cruise new film. Esta está fácil. Dice que no le gustó el último film de Tom Cruise, ¿no? A lo mejor el verbo sí está bien, o a lo mejor no. ¿Cuál será el error? Sería I didn't like. Exactly. I didn't, o I did not like. Y el verbo va en su forma simple, acuérdense, ¿no? Siguiendo la misma regla de la frase número 1, ¿no? De la pregunta que tenemos en la 1. Aquí es lo mismo, utilizaríamos el did. Y el verbo en su forma simple. I did not like Tom Cruise. Este es el possessive. Acuérdense que ya ese también lo vimos algunas clases atrás. Film. Ay, como que no funciona muy bien mi mouse. Pero... En la 3, Jane studied very hard for her exams and passed them all. Aquí nos dice que Jane estudió muchísimo para sus exámenes, se preparó mucho para sus exámenes y como se preparó mucho, pues los pasó todos, ¿no? También es una oración que habla del pasado, de algo que Jane hizo en el pasado, ¿no? Entonces, en esta tercera oración, ¿dónde estaría el error? Eso está bien.
Porque es sujeto, verbo. Jane es el sujeto, el verbo en pasado. El predicado, very hard for her exams. And que el error es de una de estas palabras que está en el predicado. Una de estas palabras está mal. Past them all. No, el verbo que tendría que ir aquí, pues es un verbo que es aprobar, ¿no? El verbo aprobar o nosotros le decimos pasar, pero en general sería como hablar de asignaturas, ¿no? Sería Miss Approved. Approve. Ok. ¿Y qué tal pass? Si le dan una checada ahí rapidísima en el Google y le ponen pass y luego buscan el verbo que nos dijo yes de approve, van a identificar que pass va muchísimo más relacionado, tal vez en este caso, porque hablamos de una asignatura, ¿no? O en este caso puede ser también un examen, ¿no? O a lo mejor la gente que hace sus exámenes de grado, etcétera, ¿no? Es, en este caso, pues quedaría más pass them all, ¿no? La trampa en esta, que me gustaría resaltar, muchas gracias, Jess, por tu participación. Sí, Miss. Y sería en pasado past con ed. ¿Y le quitamos una S o se la dejamos? Doble S. Y entonces, si se le agrega la ed, ¿qué tipo de verbo es? ¿Regular o irregular? Regular. Muy bien. Es correcto. Entonces, aquí fíjense, esta es una oración positiva, ¿no? O sea, aquí no tenemos un did ni un didn't que nos dé la pista y nos la deje fácil. Aquí estuvo un poco más difícil porque hay dos verbos, ¿no? Diríamos que la frase en sí misma se divide por dos verbos, ¿no? El primero, estudió, Jane studied, y el segundo verbo, pues en este caso es past, ¿no? Pasó o aprobó todos los exámenes, ¿no? La 4 es una pregunta. What did you do in your last birthday? What did you do? Pues ahí, pues el what está bien, did está bien, el sujeto está bien, el do también, y luego, ¿se acuerdan de las preposiciones? Que era in, on, at. ¿Se acuerdan? A ver, échenle un ojito y yo voy a ver quién toca la puerta, ¿eh? No me tardo. Ya, perdón, chicas. Entonces, listo, ¿ya se acordaron de las preposiciones?
En este caso, ¿qué preposición tenemos del lado izquierdo? Tenemos la preposición in. What did you do in your last birthday? Pero pues es in, está mal. ¿Cuál debería ir? ¿Qué preposición nos indica las fechas importantes? A ver, tratemos de hacer memoria. O más fácil, vámonos a la tablita que les puse acá. ¡Tatán! In, momentos del día, expresar breves periodos, on, días de la semana, fechas concretas, momentos específicos. Y finalmente la preposición at sería para horas, rutinas que implican un horario, momentos concretos del día o la noche y festividades. Una vez revisado lo anterior, ¿qué preposición iría en la frase número 4? What did you do on your last birthday? Porque como dice aquí en la tablita, on es la preposición que utilizamos para fechas concretas, cumpleaños, ¿no? En este caso, pues la pregunta es, ¿qué hiciste en tu cumpleaños pasado, ¿no? O en tu cumpleaños anterior. Sería esta la idea, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí quedó esa o no? Sí. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya estamos mezclando varias cosas que hemos visto a lo largo de las clases, ¿sale? O sea, ya no es nada más los verbos, sino además tenemos las conjugaciones y tenemos las preposiciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la lectura en inglés se van a encontrar cosas así, ¿no? O sea, una estructura muchísimo más compleja, entonces, en la medida que ustedes la entiendan, entiendan cómo se estructuran las oraciones, pues va a ser muchísimo más fácil. La siguiente. I had a shower when the phone rang, ¿no? Que la traducción sería, tuve un baño cuando el teléfono sonó. Pues tú no tienes un baño, más bien, ¿qué haces en este caso? Es una expresión de estas que ya van formadas. Pero acuérdense que esta idea está en pasado. O sea, esta persona nos está diciendo que estaba en la regadera cuando el teléfono sonó. ¿Qué estaba haciendo en la regadera? I took a shower, ¿no? En su forma simple sería take a shower. Pero como es una oración que está en pasado, porque el teléfono sonó, no nos está diciendo que el teléfono está sonando, ¿no? Sino que el teléfono sonó, entonces asumimos que en lugar de take, pues lo conjugaríamos al pasado y su versión es took. I took a shower when the phone rang, ¿no? Rang es el pasado de ring, ¿no? Que es sonar. Aquí es sonó, ¿no? Cuando el teléfono sonó. La siguiente. I was taking my driving test 3 times before I passed. Presenté mi examen de manejo 3 veces antes de aprobarlo, ¿no? Esa sería como la idea. Pero obviamente aquí algo está mal en la estructura.
¿Qué será? I was taking my driving test 3 times before I passed. No, espérense, a ver, vamos a regresarnos. La teacher se equivocó en la 5. Porque si lo pensamos en términos de la situación, esta persona, o sea, yo, suponiendo, ¿no? Estaba haciendo algo en la regadera mientras cuando sonó el teléfono, ¿no? Entonces, estaba haciendo implica una cosa continua, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que las hace 2 clases hablamos del pasado continuo? Entonces, ¿cómo quedaría? Acuérdense que la estructura del pasado continuo era el sujeto, que es, en este caso es I, luego que va aquí. Sería como la 6, maestra. I was. Exactly. That's very good. I was. Entonces, aquí sería taking a shower, ¿no? Estaba bañándome, ¿no? O estaba tomando un baño, o sea, ya digamos que la traducción sería como más hacia el lenguaje coloquial, ¿no? Pero la forma de escribirlo es interesante aquí porque se dividiría la primera idea, que es, mientras yo estaba haciendo algo, pasó esto otro, ¿no? El teléfono sonó mientras yo estaba haciendo algo. Entonces, esto que estaba haciendo se conjuga en el famoso past continuous, que es el sujeto, el was o el were, más el verbo con la terminación ing, ¿no? Puede ser taking, o hay una que es como más usada y más común, que es having, ¿no? Del verbo have, que creo que quedaría como más acorde, ¿no? Que sería como tomando un baño. Estaba tomando un baño. Having a shower, en este caso, al igual que la otra frase, que sería en su forma simple, have a shower. También es muy frecuente y es otro de digamos, las expresiones que ya están armadas, ¿no? Having o taking, cualquiera de los dos sería correcto, ¿no? Entonces sí, efectivamente, como dice Ivonne, pues quedaría el was, ¿no? Ahora sí, en las 6, I was taking my driving test, no, esto también estaría en el pasado continuo. I was taking, esta frase está pasado continuo, my driving test 3 times before I passed. Pues los verbos están bien, están en pasado. Pero intentemos pensar la idea en español y traducirla, ¿no? Entonces, sería, estaba tomando mi examen o estaba presentando mi examen de manejo 3 veces antes de aprobarlo. Estaba tomando mi examen de manejo. Estaba tomando, ando, endo, indo. Eso es el ing. Eso significa la terminación ing en términos de pasado continuo. O
presente continuo también, pero bueno, al final el ing es lo que le llamamos como el continuo y que además nos indica este gerundio de ando, endo, indo, ¿no? Entonces, si lo traducimos, quedaría como yo estaba presentando, tomando mi examen 3 veces antes de aprobarlo. Estaba tomando mi examen, estaba cursando mi examen, estaba presentando mi examen. O sea, es decir, como que no tiene sentido, ¿no? Como que el pasado continuo en esta parte no tiene tanta coherencia. Pero si la cambiamos, o sea, cambiamos el pasado continuo y lo ponemos simplemente en pasado simple, el pasado de take, took. Entonces, si ya le puse el took, ¿se queda el was o lo quito? Lo quito, ¿no? Porque cuando es el pasado simple, no necesitamos auxiliar. Simplemente ponemos el sujeto, el verbo en su forma de pasado simple, que en este caso es took. Y continuamos. I took my driving, ¿no? Driving test. Ay, test. 3 times before, otra vez sujeto y el verbo en su forma simple, que en este caso sería terminación ed. Así tendría más sentido. Yo tomé o presenté mi examen de manejo 3 veces antes de aprobarlo. Y en el lado izquierdo diría, yo estuve presentando mi examen de manejo 3 veces antes de aprobarlo. Queda mejor el pasado simple, ¿no? I took my driving test. Sí, adelante, adelante. Ay. Yes. Mándeme. Ibas a decir algo, ibas a participar, que abriste tu micro, ¿no? Ah, yo creo que se abrió. Ah, muy bien. No te preocupes, pasa todo el tiempo. Entonces, seguimos. Bueno, hasta aquí sí quedó claro por qué es pasado simple y no pasado continuo, Ivonne y Jess. ¿Sí quedó claro por qué? Sí, Miss. Muy bien. Luego las 7 tenemos David tell a joke, but nobody laughed. Entonces, la traducción sería algo así como que el David hizo algo de una broma, pero nadie se rió de su broma, ¿no? ¿Qué haces con las bromas? Pues las haces o las cuentas, ¿no? Entonces, aquí el verbo sería tell it o ¿cuál es el pasado de tell? Porque aquí está mal el verbo. O sea, la forma simple de contar es tell, ¿no? Tell me a story, tell me a joke. ¿Sería told? Exactly, ¿no? O sea, aquí el verbo es el que está mal escrito porque la correcta conjugación de tell es told. Aquí no soy yo, sino es el David. David told a joke. David contó una broma. David contó una broma, ¿no? Pero
but, nobody, nadie es nobody. Nobody laughed. ¿No? Nadie se rió de la broma que contó el David, porque pues no pareció graciosa para nadie, ¿no? La 8. The baby peacefully was sleeping. Ojo aquí, de una vez las spoilereo, les digo que está bien. No hay ningún error en las palabras. Lo que está mal es cómo está ordenada. Vamos a tratar de tomarnos nuestro tiempo y pensar cómo tendría que ir. The baby peacefully was sleeping. Volvemos al tema de cómo se estructuran las oraciones positivas, ¿no? Empezamos con el sujeto. En este caso, el sujeto, ¿quién es? El bebé, ¿no? The baby. Luego del sujeto, de acuerdo a la estructura de las oraciones en positivo, es sujeto. Luego, ¿qué sigue del sujeto? Peacefully no es un verbo. Ojo aquí, peacefully significa como pacíficamente, ¿no? Pues pacíficamente no es un verbo, pero sleeping sí es un verbo. Entonces, ¿cómo iría estructurada correctamente? The baby was, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nos contaba ya antes Yvonne, ¿qué seguiría? Acuérdate de la estructura del pasado continuo, Yvonne. The baby was. Sería el verbo sleeping. Exactly. Very good. The baby was sleeping. Y después del verbo, en este caso, pues ya sería el adjetivo. El adjetivo calificativo, si se acuerdan, tanto en español como en inglés, es el que nos indica, pues bueno, como digamos en términos generales, califica a un objeto, ¿no? Por ejemplo, le da una cualidad. En este caso, pues le da la cualidad de pacíficamente, ¿no? A estar durmiendo pacíficamente, ¿no? Peacefully. Ya luego veremos más como estos, ¿no? Porque también se usan mucho y son importantes en una estructura gramatical, ¿no? Entonces, the baby was sleeping peacefully, ¿no? La traducción sería, pues el bebé estaba durmiendo y NG es un gerundio que significa endo, ¿no? El bebé estaba durmiendo pacíficamente. Luego, en la siguiente, la 8, no, la 9. La 9 que dice, what did you do in Monday evening? Esa trae el mismo error que la número 4. Trae un error en... Vamos armándola poco a poco. What did you do y aquí qué va? Vamos a regresar a la tablita. In de las preposiciones. La preposición in es la que tiene acá, ¿no? Que es la que está mal. What did you do in Monday? No. ¿Qué preposición habla de los días de la semana o de los tiempos, perdón, de los tiempos del día? O sea, mañana, tarde. Pues pareciera que es in, pero, ojo, ¿no?
que nos dice Monday evening. No solo nos está hablando de un día de la semana o de un momento del día, ¿no? Sino que lo conjugan y entonces dicen un momento de la semana. ¿Qué hiciste el lunes por la mañana? Nos regresamos a las preposiciones. Tenemos en on un ejemplo que quedaría bien, ¿no? Momentos específicos del día que involucran el día y el momento, ¿no? Valga la redundancia. Sunday morning, ¿no? Domingo en la mañana. En el caso de la número 9 tenemos domingo en la tarde, pero digo lunes en la tarde, ¿no? Tenemos lunes en la tarde. ¿Qué hiciste el lunes en la tarde? Entonces, ¿cuál queda? In u on. ¿Cuál es la preposición correcta? What did you do Monday evening? Es un momento específico del día, Monday evening. Por lo tanto, la preposición que usaríamos sería on. What did you do on Monday evening? ¿Sale? ¿Sí quedó o no quedó? Tienen que repasar mucho estas preposiciones, porque se las van a encontrar un montón en las lecturas en inglés. Se utilizan muchísimo. Así como nosotros las utilizamos en español, ¿no? O sea, hay gente que dice de acuerdo a, pero no es de acuerdo a, es de acuerdo con, ¿no? O en base, ¿no? Y no es en base, es con base. O sea, esas preposiciones de con, en, son un poco similares en términos de estructura a lo que sería el inglés, ¿no? Entonces tenemos que tener claro por qué se usa in, por qué se usa on, por qué se usa at. Esta tabla, pues ya ustedes la tienen, creo que también en la plataforma, pero bueno, es importante que si pueden le tomen ahí una captura de pantalla y que si tienen chance, pues revisen la grabación de cuando revisamos, ahora sí que la clase que se estuvo dedicada específicamente a las preposiciones, ¿sale? Entonces, en este caso quedaría on. What did you do on Monday evening? Y finalmente la 10. Where did you live when you met Frank? ¿Hay un error o dos errores? ¿O tres errores? ¿Cuántos hay? ¿No? Digamos que la traducción podría quedar como ¿dónde? Porque la pregunta ¿dónde? Aquí nos dice where, significa ¿dónde? Y luego, esto se lo estamos preguntando a ¿dónde estabas cuando conociste a Frank? Esa sería la traducción o sea, la idea general, pero está mal escrita. Tiene dos errores. Normalmente cuando nosotros conocemos a alguien y hablamos de ese momento en el que conocimos a alguien, lo estaríamos hablando o narrando desde el presente, ¿no? Pero en ese momento, pues, o sea, cuando lo narramos desde el presente, lo narramos como en pasado, ¿no? En este caso, pues, nos tendría que estar indicando esta pregunta, más o menos como, ¿qué estabas haciendo cuando conociste a Frank, ¿no? O dónde estabas, o un poco sería la traducción de cómo conociste a fulanito, ¿no? En este caso a Frank. Entonces, si nos están preguntando aquí el verbo que nos va a indicar justo
digamos, o el verbo clave o la idea clave es este. ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que verificar es si este verbo está conjugado de manera correcta en pasado. Es que lo tuve que silenciar porque pasó el de la basura. Pero a ver, entonces, quedamos que el verbo que nos va a indicar es este. ¿Está bien o está mal? La forma simple es meet, que es conocer, ¿no? Este es el verbo que nos está indicando casi casi que el significado y el sentido de toda la pregunta o toda la frase. Conociste a Frank, ¿no? Tú conociste. Where, ¿dónde estabas? ¿Cuándo? When you meet Frank. Se las voy a subrayar todas en amarillo para que sepan que esta está bien, ¿no? O sea, esta parte está bien. Los errores están en esta parte. Sería what do you do when you meet Frank? A ver, de acuerdo al ejemplo que Jess nos dice, quedaría, sería algo así como, ¿qué hiciste cuando conociste a Frank? ¿Sí? Sería más o menos por ahí. ¿Qué hiciste cuando conociste? Sería una opción, pero ojo aquí porque el verbo where, digo, la pregunta where, que nos indica dónde, habla de un lugar, ¿no? What, where, what did you do? What, digamos que es de los más comunes, ¿no? Pero where nos habla de lugares o de sitios, ¿no? Sobre todo. Entonces, a mí me parece que es muy similar a la número 5, ¿no? Que es tomando un baño, ¿se acuerdan? O sea que quedamos que mientras que cuando el teléfono sonó, yo estaba haciendo algo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tú conociste a Frank, ¿dónde estabas? Sería el pasado continuo. Pero como aquí tenemos al sujeto you, entonces, ¿cuál es el auxiliar que usamos? Was o were. Aquí la otra clave es el verbo, ¿no?
tenemos este otro verbo que es el verbo live. Está conjugado en su forma simple, pero como ya quedamos que íbamos a hacerlo en pasado continuo, entonces, ¿cuál es el continuo de live? Living. ¿No? ¿Sí quedó o no quedó? Porque falta aquí que me digan cuál queda. Si es was o es were. De acuerdo a la estructura del pasado continuo, cuando hablamos de la segunda persona del singular, es decir, you, ¿cuál es el auxiliar? Was o were. Es where, maestra. Exactly. Thank you very much. Where were you living when you meet Frank? Y la que nos decía Jess es what did you do when you meet Frank? ¿No? En la primera, la traducción sería ¿dónde vivías cuando conociste a Frank? ¿No? Y la segunda, ¿qué hiciste cuando conociste a Frank? En este caso, considero que las dos serían válidas, ¿no? Pero de acuerdo a la estructura del ejercicio, pues tendríamos que respetar la pregunta where, que es dónde, ¿no? Entonces, ¿dónde? Ya nos estaría hablando de un lugar. ¿Qué lugar? Pues el lugar donde vivías o donde viviste, ¿no? Donde vivías cuando conociste a Frank. ¿Sí hace sentido o no? ¿O sí quedó claro? ¿O quieren que nos regresemos o repasemos? Sí, sí quedó claro, Ivonne. Sí, sí supiste por qué. ¿Por qué quedó en pasado continuo y no en pasado simple? Sí, maestra. Muy bien. Pues bueno, Jess, ya tendrá oportunidad de revisarlo en la grabación, pero básicamente creo que las dos son válidas, ¿no? O sea, también se vale que cambiemos la estructura de la pregunta y que digamos, hagamos una nueva pregunta, ¿no? A partir de los elementos que en este caso, pues, son los verbos, ¿no? Pues hasta aquí la dejaríamos y ya la próxima clase pasaríamos a propiamente estar revisando textos ya más enfocados hacia, digamos, sus, sus licenciaturas o sus profesiones, ¿no? Porque muchos ya están trabajando, etcétera. Entonces ya vamos a empezar a hacer la comprensión de lectura de acuerdo a esos temas, ¿no? Para que en estas semanas, pues, vayan pensándolo. Nos vamos de vacaciones. Bueno, todavía este viernes que viene vamos a tener la clase y entonces vamos a empezar ya ahí a adentrarnos en la comprensión de lectura de textos relacionados a sus temas. Luego nos vamos de vacaciones 2 semanas y cuando regresemos ya la cosa se va a poner más interesante, ¿sale? Hasta aquí. A ver, tenemos acá un chat. Nos escribe alguien en el chat que dice was. Jess nos dice que es was. No, yes, es where. Acuérdate que cuando hablamos de you es el where. A ver, acá la vamos a poner. I para los sujetos. I, she, he. En la 8 dice. Ah, ok. En la 8 era was. The baby was. Sí, sí, está bien. Muy bien. Entonces, hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario, chicas. Dice en el chat. A ver.